¿Qué fue, mano? Parece que no me ha depositado, hermanos. Estuve chambeando 12 horas diarias, así que dame mi dinero. 2025, el año donde Perú fue esclavo. Fue clave. Está claro que el Perú ha pasado por uno de esos años que no va a repetirse en un montón de tiempo. Pero bueno, al menos para hacer un recuento breve, este video va a servir para contar los pequeños y grandes acontecimientos que marcaron el año pasado a manera de un rewind. Así que espero que estén sentados en su cama, en su cuarto, en su sala, en su baño, no importa en donde sea, pero al menos que este video les guste y sea de su agrado. Empezamos con enero, tiempo de playazo y full verano. El inicio de año vio la entrada oficialmente en vigencia de la remuneración mínima vital, elevando el sueldo mínimo en el Perú de 1.025 soles a 1.130. Un ajuste de 105 soles que fue oficializado por el gobierno a finales del 2024 con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación y compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Esta medida, que muchos cuestionaron por ser un aumento muy triste, marcó un cambio significativo, al menos en lo que dicen, de la estructura salarial del país para inicios del año pasado. A inicios del año pasado, se inició también formalmente con el cese de las transmisiones de televisión analógica en Lima y el Callao, marcando el fin de la señal abierta tradicional. Este histórico apagón analógico obligó a todos los televidentes a migrar definitivamente a la televisión digital terrestre, el más conocido TDT, una tecnología que permite sintonizar canales con una resolución de hasta Full HD y sonido de alta calidad. Para que la gente pueda disfrutar de este servicio, solo necesitan un televisor con este sintonizador o, si es que no, un decodificador de TDT externo. Con este cambio se eliminan las interferencias y los cortes característicos de la señal antigua, cuando tenías que mover las antenas para enfocar bien el canal. El periódico Depor puso fin a su versión impresa, marcando el cierre de una etapa importante en el periodismo deportivo peruano. Tras años de ser uno de los periódicos más leídos a nivel nacional, la marca decidió enfocarse exclusivamente en su plataforma digital y adaptarse a los nuevos hábitos del consumo de información. Esta decisión refleja una tendencia que ya se está volviendo normal en estos años, que es la migración hacia lo digital, priorizando la inmediatez de las noticias en las redes sociales y en los sitios web. En mi recuerdo quedarán aquellos días donde me compraba religiosamente este periódico día a día. Ahora, una noticia triste. Una tragedia vial conmocionó a la región Ancash tras el desbarrancamiento de un bus interprovincial de la empresa Conchucos Express en el distrito de Piscobamba. El bus cayó al río del mismo nombre, dejando un saldo lamentable de al menos 8 fallecidos y más de 20 heridos, quienes fueron trasladados a los centros de salud más cercanos sin condiciones críticas. Este fatídico accidente reavivó las críticas de los pobladores y autoridades locales sobre el pésimo estado de las carreteras que conectan la ciudad, y esto también formando las mismas críticas a otras carreteras del país. El Senami informó que el verano del 2025 presentará condiciones que oscilarán entre lo normal y lo cálido, descartando la presencia de algún fenómeno del Niño. La tendencia climática se mantuvo estable y no llegó hasta las temperaturas altas como en veranos pasados. Pero esto sí, hablando solo del litoral peruano. Luego de los escándalos que involucraban una presunta red de prostitución dentro del legislativo, el Congreso de la República implementó una nueva y estricta directiva de vestimenta para sus trabajadores. La nueva normativa prohíbe el uso de minifaldas, pantalones, jeans, shorts y otras prendas informales dentro de las instalaciones, estableciendo un código de conducta más rígido para el personal administrativo. Esta medida buscó restaurar la imagen y la solemnidad del Parlamento ante los graves cuestionamientos éticos y las investigaciones fiscales en curso, aunque no se libró de la polémica, pues era una medida bastante sosa frente a un problema bastante grave. La Pontificia Universidad Católica del Perú decidió suspender la presentación de la obra teatral María Maricón, una pieza de sátira religiosa con temática LGBT, que formaba parte de un festival de teatros.
La cancelación se produjo literalmente al momento, luego de críticas provenientes de sectores conservadores y un pronunciamiento del mismo Ministerio de Cultura, quienes cuestionaron el presunto mal uso de símbolos religiosos. El incidente reabrió un debate intenso en redes sociales sobre los límites de la libertad de expresión artística frente a las creencias religiosas en cuestiones educativas con identidad católica. Luego del increíble hype que hubo alrededor de la última película de los Transformers grabada en el Perú, el 2025 vio otra película más ambientada en este rincón de tierra. La película Paddington en el Perú se estrenó en las salas nacionales el 16 de enero, teniendo como trama la llegada del oso al Perú, luego de mucho tiempo después, para reencontrarse con alguien muy especial, aunque para encontrarla tendrá que pasar por muchos lugares de Perucito, como Lima, Cusco y la selva. Una oportunidad chévere para ver al país en la pantalla de cine, o televisión, como te guste. La cumbia peruana estuvo de luto tras el fallecimiento de Víctor Yaipen, gran músico y cofundador de la mítica orquesta Grupo 5. El destacado músico y compositor perdió la vida tras una prolongada enfermedad que en los últimos años había deteriorado gravemente su salud. Su legado continúa a través de las innumerables composiciones que marcaron la historia de la cumbia en este país. La expresidenta Dina Boluarte participó en la edición 55 de la reunión anual del Foro Académico Mundial en Suiza, realizado entre el 20 y el 24 de enero del año pasado. Durante su intervención, presentó al Perú como un país que ha recuperado su tranquilidad política, económica y social, entre comillas, invitando a los inversores para que también inviertan en el Perú. Respecto a la inseguridad ciudadana que también se mencionó, la expresidenta reconoció la existencia de criminalidad, pero la calificó como un problema global y que no solamente se ceñía al Perú, afirmando que su gobierno está equipando a la Policía Nacional para enfrentar este problema. El 20 de enero de ese mismo mes, el Papa Francisco ordenó la disolución definitiva del sodalicio de vida cristiana tras confirmarse sistemáticos abusos físicos, psicológicos y dentro de la organización. Esta decisión puso fin a décadas de controversia y supuso el desmantelamiento de una de las instituciones más poderosas de la Iglesia en el Perú, y también en un desprecio a la figura de Juan Luis Cipriani, ex arzobispo de Lima, por estar involucrado en el tema. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal Permanente, ratificó el mandato de prisión preventiva por 36 meses contra el expresidente Pedro Castillo. Esta medida se da en el marco del proceso judicial por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, donde se le imputaron los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Si algún peruano por alguna razón dudaba sobre si el 2025 iba a ser clave, el 28 de enero el streamer y youtuber Speed visitó la capital Lima, siendo uno de los eventos más llamativos al inicio de año, pues no solamente fue el directo más visto de su canal, sino que también se reportaron muchas cosas de las cuales podemos hablar. Su recorrido por la capital, el que tome Inca Kola, que baile alguna danza peruana, el que visite al alcalde de Lima para luego volverse el alcalde por 2 horas, el que luego se suba a un balcón y que esté abarrotado de gente para que al final le arrojen un mono, es una de esas cosas por las cuales el Perú recordará el 2025. Y para cerrar bien el mes de enero, ¿qué más que un partido de fútbol? El 29 de ese mismo mes, en el Estadio Monumental, se jugó un partido entre Universitario versus el actual club de Lionel Messi, Inter de Miami. El partido, para sernos sinceros, fue un aburridísimo empate 0-0 en el tiempo regular. Y para ponerle algo de emoción y definir ya de una vez por todas quién iba a ganar el encuentro, se terminó realizando una tanda de penaltis que resultó a favor del club de Messi, ganando el encuentro por 5-4. Y como un dato curioso y divertido, es en este mes donde se populariza un meme bastante conocido por todos, el "Ay mi gatito miau miau", que se usaría a lo largo de todo el año. Y llegamos a febrero, más tiempo de playazo y lluvias. Este mes inició con una inseguridad ciudadana alarmante debido al avance del sicariato y la extorsión, la cual subió hasta un 19% en las primeras semanas del año. Es por eso que el gobierno prorrogó el estado de emergencia en Lima y Callao. Febrero del 2025 confirmó su reputación como el mes más crítico para el interior del país,
Las intensas lluvias activaron cientos de quebrados, provocando huaicos y desbordes que afectaron severamente la conectividad y la seguridad en diversas regiones de la sierra y selva peruana. El impacto fue de tal magnitud que el gobierno declaró el estado de emergencia en más de 100 distritos. En la parte andina, regiones como Ancash y Ayacucho sufrieron bloqueos de vías y colapso de puentes, mientras que en la selva, el nivel de los ríos de Loreto y Ucayali superó los umbrales críticos, inundando viviendas y afectando el transporte fluvial. El repunte de casos de dengue en la Amazonía hacia finales de febrero de 2025 supuso una alerta máxima al sistema sanitario de estos departamentos, pues la situación se tornó demasiado crítica en Iquitos y Pucallpa, donde el Ministerio de Salud detectó que las nuevas variantes de esta enfermedad estaban generando cuadros clínicos mucho más agresivos, afectando especialmente a la población infantil. Ante este escenario, el Ministerio desplegó brigadas de fumigación adicionales y equipos médicos más especializados para reforzar la atención de los hospitales regionales, que se encontraban al límite de su capacidad. En la edición número 67 de los premios Grammy, Tony Zúcar y Mimi Zúcar lograron lo que ningún otro peruano habían conseguido más antes: llevarse el premio Grammy dorado a casa. Tanto madre como hijo llevaron la salsa perucha al nivel de los más grandes del mundo. Suave nomás. La festividad de la Virgen de la Candelaria volvió a ser el centro de atención en el sur del país. A pesar de que hubo algunos momentos de protesta política durante las celebraciones, lo que más resaltó fue la calidad de la coreografía y el nivel de los trajes. El río Rímac se volvió viral luego de que, extrañamente, su agua cambiara de color a rosa, lo que causó mucha preocupación. El impacto fue tan fuerte que Sedapal y la Autoridad Nacional del Agua tuvieron que salir rápido a aclarar que el agua potable no estaba en riesgo. Según las autoridades, este fenómeno se debió a vertimientos industriales en la parte más alta del río. Como era de esperarse, esto generó muchísimas críticas por la falta de control sobre la contaminación ambiental y el estado actual del río. Después de los paros del año pasado, los transportistas confirmaron una nueva paralización para el 6 de febrero. Se trata del primer paro de 24 horas del 2025, convocado como una medida de protesta ante la terrible inseguridad que viene reportando desde hace meses. Pero como ya recordarán, esta no fue la primera ni será la última vez que se mencionarán a los paros nacionales. El mismo día de San Valentín, el puente Chancay colapsó por la fuerza del río, provocando que un bus de la empresa Cruz del Norte y un auto cayeran al agua. El accidente ocurrió en el kilómetro 75 de la Panamericana Norte en Huaral. Lo más grave de este caso es que Defensa Civil ya había advertido desde el 2008 que el puente estaba en alerta roja por fallas estructurales. A pesar de esa advertencia y luego de 17 años, no se hizo ni pincho para reforzar este puente, lo que generó en muchas críticas por falta de mantenimiento preventivo. Como un dato llamativo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, o más conocido como la RENIEC, informó una tendencia a la baja en los matrimonios celebrados el 14 de febrero. Según los datos, cada vez menos peruanos eligen el día de San Valentín para casarse, rompiendo con la tradición de los años anteriores, aunque también se puede entender debido a las supersticiones que alguna gente pueda tener. La cantante colombiana Shakira iba a dar 2 conciertos masivos en el Estadio Nacional, lo que movilizó a miles de personas y ayudó bastante al turismo de Lima, aunque todo se complicó cuando la cantante fue hospitalizada de emergencia por una gastritis. Por este problema de salud tuvo que suspenderse el concierto del día 16, pasándolo primero al día siguiente y luego moviéndolo otra fecha hasta noviembre de ese año. Como ya se imaginarán, ha sido un completo dolor de cabeza para los fans y la organización por todos los cambios de último minuto. Un hombre, presuntamente borracho, fue arrestado tras golpear con un martillo la piedra de los 12 ángulos en el Cusco. Lamentablemente, el ataque causó daños irreversibles en uno de los puntos más importantes de nuestro patrimonio. No es la primera vez que esta piedra sufre de atentados, por lo que se discutió nuevamente la necesidad de una mejor vigilancia para proteger este patrimonio histórico. Las encuestas de febrero muestran que Dina Boluarte alcanzó un rechazo superior al 90% a nivel nacional. Ante estas cifras, la presidenta redució notablemente sus apariciones frente a la prensa y sus actividades de ahí en adelante se limitaron casi exclusivamente a eventos protocolares con las Fuerzas Armadas.
Este distanciamiento de los medios y de las declaraciones públicas refleja el momento de tensión político y la baja aprobación que enfrentaba su gobierno. Pero si hay un evento que marcó febrero, ese es sin duda alguna el terrible desastre en el Real Plaza Trujillo. El día 21 de febrero, casi a las 9 de la noche, sucedió el colapso de una estructura metálica en el patio de comidas y la zona de juegos del Real Plaza Trujillo, resultando en la muerte de 6 personas y dejando a 80 más heridas. El caso generó muchísima polémica porque ya había indicios de que la infraestructura estaba cediendo, pero lamentablemente no se le tomó la debida importancia. A raíz de esto, se inició una ola de fiscalizaciones a nivel nacional en todos los centros de esta empresa, lo que provocó la clausura temporal de varios de estos centros comerciales en Lima y provincias por no cumplir con las normas de seguridad. Pasando por el lado deportivo, Alianza Lima logró un resultado histórico en la Pre-Copa Libertadores al eliminar al club argentino Boca Juniors. Con un 2-2 en el global, el equipo Grone terminó ganando por vía penaltis. Hacía tiempo que no se veía un logro de esta magnitud para un club nacional en la Libertadores, ya solo recuerden las temporadas pasadas. Esta victoria no solo significó seguir en carrera para llegar a la Copa Libertadores, sino que también sirvió para levantar el ánimo de toda la afición y poner el nombre del fútbol peruano nuevamente en el radar internacional. Y recordando, me avisan por interno que la Cobra no resistió eso. Y llegamos a marzo, vuelta a las clases. A inicios de este mes y durante todo el mismo, el dólar mostró una volatilidad en cuanto a su precio, llegando a superar el precio de los 3 soles con 80 céntimos. Este incremento se debe principalmente a la incertidumbre política que se vivía en el país. Debido al incremento del dólar y también por otros detalles, varios productos de consumo diario como el pollo y algunas verduras volvieron a subir ligeramente de precio. Este incremento sigue la tendencia al alza que se ha venido desarrollando durante los últimos años en el mercado peruano. Como es de esperarse, este ajuste afecta directamente al bolsillo de las familias, que deben estirar el presupuesto para cubrir la canasta básica. Aunque el aumento es leve, como ya dije, se suma a la inflación acumulada, haciendo que el costo de vida sea cada vez más alto para el peruano de a pie. Ahora los 100 soles se volvieron 10 soles. Se reportó un incremento preocupante de casos de fiebre amarilla en la Amazonía. Al igual que febrero, afectó principalmente a las regiones de San Martín y Madre de Dios. El brote está muy vinculado a las actividades agrícolas en zonas boscosas, donde el riesgo de contagio es mayor. Debido a la alta tasa de letalidad de esta enfermedad, las autoridades de salud se han visto obligadas a intensificar las campañas de vacunación de emergencia. Y como no es novedad, los huaicos han causado daños severos en varios tramos de las carreteras nacionales, afectando la comunicación en las zonas impactadas. Como es habitual en esta temporada, estos desastres terminaron dejando a muchos transportistas y pasajeros varados a la espera de maquinaria pesada. El 3 de marzo, la presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación que marcó el tono político de ese mes. Durante su discurso, acusó públicamente a un sector del Ministerio Público de intentar orquestar un golpe de Estado contra su gestión. Esta declaración fue una respuesta directa a los allanamientos que se realizaron a las propiedades y oficinas de quien era entonces el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. El enfrentamiento tras el Ejecutivo y la Fiscalía escaló con este mensaje, dejando un ambiente de mucha tensión e incertidumbre de lo que pudo haber pasado. Un incendio de gran magnitud en Barrios Altos ocurrió en un edificio de la cuadra 10 del Girón Junín, el cual funcionaba como un almacén clandestino. El desastre puso nuevamente en evidencia el peligro de estos locales en pleno centro de la ciudad, especialmente por el almacenamiento de materiales inflamables. Lo más indignante no viene por parte de la municipalidad, sino por parte de los trabajadores, pues este lugar ya había sido clausurado al menos 3 veces antes por operar sin permisos. Pese a las sanciones, el almacén seguía funcionando como cualquier cosa, lo que desató fuertes críticas sobre la efectividad de las fiscalizaciones y las responsabilidades de los dueños que ignoran las normas de seguridad. El juicio oral contra el expresidente Castillo comenzó formalmente el 4 de marzo. Luego de casi 2 años, por fin se realizó el proceso judicial por el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. La Fiscalía solicitó una pena de 34 años de prisión, mientras que la defensa de Castillo ha intentado desacreditar la acusación argumentando que no hubo un levantamiento de armas y tales cosas. Al final, el pollo estaba más muerto que vivo.
El 10 de marzo se dio oficialmente el año escolar 2025 en la mayoría de colegios públicos de todo el país, pero también el proceso estuvo marcado por serias dificultades en varias regiones debido a factores climáticos que afectaron a los centros de estudio. En otros puntos del país, el inicio de clases tuvo que postergarse hasta el 17 o 24 de marzo, lo que expuso nuevamente la falta de prevención y el precario estado de la infraestructura educativa ante desastres naturales, cosa de todos los años. Y como de noticias políticas no nos cansamos, seguimos con otra más. La Comisión Permanente del Congreso aprobó la inhabilitación por 10 años para el expresidente Martín Vizcarra, debido a la disolución del Congreso de la República realizado allá en el 2019. La decisión se basa en la denuncia constitucional que califica aquel cierre del Parlamento como un acto inconstitucional. El 14 de marzo sucedió la llegada de la luna de sangre. Y no, con esto no los estoy asustando, pues este era un fenómeno que ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, haciendo que nuestro satélite adquiera un tono rojizo debido a la refracción de la luz en la atmósfera terrestre. El evento se apreció de manera simultánea en toda América, y en el Perú, el momento donde la luna se volvió completamente roja ocurrió en la madrugada, alrededor de la 1 y las 2 de la mañana. El mundo de la cumbia peruana se vistió nuevamente de luto el 16 de marzo, tras el asesinato de Paul Flores García, vocalista de la orquesta Armonía 10. El ataque ocurrió en la madrugada en el distrito de San Juan del Lurigancho, cuando el bus de la agrupación fue interceptado por motorizados. Los delincuentes abrieron fuego contra el vehículo, impactando al cantante. A pesar de ser trasladado de emergencia al hospital, el cantante falleció poco después. Las investigaciones apuntan a un caso de extorsión, ya que la orquesta habría estado recibiendo amenazas y exigencias de pagos de cupos meses atrás. Una pena. Tuvo que fallecer alguien de renombre para que el gobierno se ponga las pilas y oficialice un nuevo estado de emergencia en Lima y el Callao por un periodo de 30 días. La disposición buscó que la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, intensifique sus operativos para desarticular bandas criminales y frenar una ola de violencia que tal parece no se detiene. El fenómeno del Niño Costero mantuvo su presencia durante el mes de marzo debido al persistente calentamiento del mar, aunque con una intensidad menor a comparación con los años anteriores. La selección peruana le ganó a Bolivia, en Lima, por 3-1. Tristemente, ya muchos saben qué es lo que pasó después. El presidente del Banco Central de Reserva, Lord Julio Velarde, confirmó que el banco procederá con el cambio del escudo en las monedas y billetes del sol peruano. Esta decisión corresponde a un fallo del Tribunal Constitucional y a una ley vigente que obliga a actualizar el emblema oficial. Para hablarnos de una manera más sencilla, la moneda iba a cambiar de aspecto. Esto obviamente preocupó demasiado, porque esto implicaba costos significativos para la producción y renovación de esta moneda, además del tiempo que tomaría la transición para este nuevo estilo de moneda. Por si ya no fuera mucha tragedia, la selección peruana sufrió una polémica derrota por 1-0 ante Venezuela en Maturín, en un partido marcado por la decisión arbitral. Lo que pudo haber sido al menos un empate, todo se fue al Joraca tras la anulación de un gol legítimo para el Perú, decisión que ha sido calificado como un robo tanto por la prensa como por la hinchada. Con este resultado, las posibilidades de clasificación se redujeron dramáticamente y muchos usaron la calculadora para ver si clasificábamos, como seguramente tú lo dijiste. El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria a nivel nacional tras detectarse reacciones adversas graves asociadas al uso de un lote específico de suero fisiológico. Hasta ese momento, el balance era trágico, pues se reportaron hasta 4 víctimas mortales y varios pacientes permanecieron en estado crítico en diversos hospitales del país. Ante esta situación, el ministerio ordenó el retiro inmediato de este lote afectado para evitar más fatalidades. Ya se imaginarán la tremenda crítica que pasó luego de esta terrible negligencia. El balance de seguridad que dejó este mes revela una situación crítica para el sector transporte, con una serie de ataques violentos contra empresas de buses en distritos como San Juan del Lurigancho y Comas. Estos incidentes, vinculados principalmente a extorsiones, obligaron a los transportistas a realizar paros parciales en protesta por la falta de garantías a su labor diaria. Ante el clima de inseguridad, los gremios de transporte exigieron al gobierno una medida más drástica,